Esta mañana nos acompaña Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Doctor Ortigosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, mensaje de tranquilidad que nos daba también estos turistas que pasaban esta cuarentena en este hotel del sur de la isla de Tenerife. Pero bueno, también tenemos que hacer mención precisamente a las imágenes de las portadas de muchos periódicos de hoy, de ese cierre de colegios, y esto pone en alerta a muchos padres. Y en ese sentido tenemos también que mandar un mensaje de tranquilidad, doctor Ortigosa, porque también sabemos que esta enfermedad, aunque todavía estamos conociendo, afecta menos a los niños que a los adultos, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver si tenemos tiempo a lo largo de esta entrevista de hablar de niños y de hablar de coronavirus, y de dar mensajes de tranquilidad, porque tenemos una pandemia mundial, tenemos una gran epidemia, tenemos un virus que está circulando que no conocíamos antes, pero ya tenemos bastantes cosas que conocemos del mismo. Entonces vamos a ir a los niños. Afortunadamente, de lo poco que sabemos, de las pocas certezas que tenemos de esta epidemia de coronavirus que hay a nivel mundial, es que los niños se afectan poco. Esto es algo que ya sabemos, porque ya hay más de 100.000 afectados en todo el mundo, y de los cuales los niños, cuando se afectan levemente o no se afectan, o incluso pueden ser portadores y enfermos asintomáticos, y que son niños que también pueden contagiar. Pero ese es un primer mensaje positivo. El coronavirus tiene aspectos negativos y tiene aspectos positivos. Podemos hablar hasta de 10 aspectos positivos de esta epidemia, que no tenemos tiempo aquí de hacerlo, pero primer mensaje positivo: padres y madres que nos estén oyendo, que sus hijos pueden hacer una vida normal. Claro. Tenemos que vamos a ir dando mensajes, tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es ir siguiendo las recomendaciones que hagan las autoridades sanitarias, de manera que tanto a nivel del Ministerio de Sanidad como a nivel de la comunidad autónoma, las autoridades sanitarias van a ir dando mensajes de qué hacer en cada momento. Claro, por eso es importante interpretar bien lo que dice el Ministerio de Sanidad. Cuando se cierran los colegios, señor Ortigosa, es para prevenir ese posible contagio de los pequeños, a lo mejor a las personas mayores, no porque los niños vayan a tener ningún problema. ¿Por qué se han cerrado los colegios al juicio de Se han cerrado colegios, ya saben ustedes. En Madrid y en Vitoria, ¿no? Fíjense, por ejemplo, vamos a irnos a Italia. En Italia tomaron la decisión hace 2 semanas de cerrar colegios, institutos y universidades. ¿Por qué? Porque allí se les fue de las manos del principio y el programa de contención que tenían en el país se desbordó, y entonces hay que tomar otras medidas como las que ayer se tomaron en Madrid, en Vitoria, en este colegio de los salesianos. Yo creo que se tomó una decisión porque la dirección del centro, junto con los responsables sanitarios de la comunidad... un centro de la Orotava, disculpe señor Ortigosa, que está cerrado pues por decisión de la consejería y de los propios... De la propia consejería. Entonces, simplemente porque, como una medida de precaución, los niños, afortunadamente, si enferman, insistimos, enferman levemente, pero ellos pueden ser transmisores, y sobre todo, y es el tema que es importante en esta infección por coronavirus, que son las personas mayores que tienen patologías de base, que tienen enfermedades pulmonares, cardíacas, los que pueden tener mayores complicaciones, no los niños. Entonces, ¿por qué se ha tomado la decisión en Madrid concretamente de cerrar? Pues porque en algunos colegios ya se vio que habían niños afectados, y esta epidemia va a ir a más, y vamos a tener muchísimos casos que no pasa nada. Vamos a tener casos leves en niños y en personas por debajo de 40 años, los casos son muy leves, y las personas que son mayores son los que van a tener... Claro, pero ¿qué mensaje podemos mandar, señor Ortigosa, también a esas personas mayores que se están viendo en el centro de toda esta alarma, ¿no? Porque al fin y al cabo están muy asustados. Lógicamente, estamos diciendo que el 80%, vamos a dar cifras, el 80% de la población que se afecta van a ser personas por debajo de 50 años y niños leves, y después de ese 20% nos queda un porcentaje que son estas personas mayores de riesgo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Protegerlos. Por eso se han tomado estas decisiones, para proteger a esta población que es más débil. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente, ahora mismo ya lo está diciendo el Ministerio de Sanidad, evitar las grandes concentraciones, evitar lugares... Ahora mismo, fíjense ustedes que a nivel de fútbol, por ejemplo, ya se están haciendo medidas de cuando vienen equipos de otros lugares donde sí hay problemas de contagio, ya no se dejan pues que el público asista. Entonces, a los mayores los vamos a tener que proteger. ¿Cómo los protegemos? Pues, bueno, estando en casa, evitar, pueden salir, y en este momento no hay que tener la alarma de que no estamos en un apocalipsis. Ayer yo veía algún telediario y parecía que estamos en plena Tercera Guerra Mundial. Claro, que a lo mejor es importante ver cómo se está lanzando ese mensaje, porque es verdad que se está trasladando ese miedo, y que hay que tratar de contener. Y hay que tratar de contenerlo. Sabemos lo que está pasando. Esto es un virus nuevo, es un virus que va a circular, es una pandemia mundial. Todavía la OMS no quiere hablar de pandemia, pero ya sabemos, pandemia significa... Ayer lo nombraron como tal, ¿no? Pandemia significa cuando una infección pasa por muchos continentes, ya la tenemos en muchos continentes y se hace muy extensiva, pero pandemia no significa
mortalidad. Pandemia significa extensión de un número importante de casos y vamos a tener ese número importante de casos, muchísimos casos en el mundo, en Canarias y en España, y no tenemos que alarmarnos. Simplemente... Bueno, de hecho, si hacemos caso a las cifras de la gripe común, tal y como va la temporada, señor Ortigosa, ¿con qué cifras nos encontramos? Yo le voy a dar cifras. En este momento tenemos los casos hasta ayer tarde, a las 7 de la tarde, de coronavirus, de infección por coronavirus en España, 1.200 casos con 32 fallecidos. 1.200 casos, 32 fallecidos, desde el 31 de enero, que fue el primer caso, el de La Gomera, hasta el día de ayer a las 6 de la tarde. Desde que empezó la temporada de gripe en España, escuchen, tenemos 60.000 casos aproximadamente, probablemente sean más, pero son los casos que se declaran, y tenemos 28 fallecidos en Canarias solamente de gripe. ¿Cuántos fallecidos hay en Canarias de coronavirus? Ninguno. ¿Cuántos casos hay activos o ha habido? 16. ¿Cuántos casos hemos tenido en Canarias? Y acabo de dar cifras, porque si no la gente se... 6.000 aproximadamente casos de gripe. 6.000 casos de gripe, 28 fallecidos, 116 casos de coronavirus, ningún fallecido. Vamos a tranquilizarnos. Claro, y nombraba usted precisamente, doctor Ortigosa, el primer caso en España se dio en La Gomera. Este señor turista alemán pasó su cuarentena, se le dio ya negativo por último y está haciendo vida normal. Es decir, también hay que hablar de la gestión que se ha hecho en Canarias respecto a esta crisis del coronavirus, ¿no? Y eso es muy importante, hay que saberlo. Tenemos una sanidad muy buena, eso se está diciendo continuamente y parece que se convierte en un mantra de repetirlo, pero no, es que esa es la realidad. Tenemos un sistema público que funciona muy bien, tenemos unos técnicos en salud pública magníficos y la gestión que se ha hecho de esta crisis del coronavirus aquí en Canarias ha sido magnífica, desde el caso de La Gomera hasta el caso que hemos visto ahora mismo del Hotel H10 del Sur. Se ha hecho una gestión magnífica, se ha hecho una contención, que es lo que hay que hacer. En este momento en Canarias y en España estamos en una fase de contención, es decir, intentar que no se expanda mucho, sobre todo para evitar estas personas mayores que puedan afectarse. Pero eso es lo que hay que hacer en este momento. De repente, esta tarde, el Ministerio va a dar otras... Sí, van a anunciar nuevas medidas adicionales. Medidas, y vamos cambiando las medidas poco a poco, pero vamos a dejar que el Ministerio de Sanidad y nuestros técnicos de salud pública sean los que vayan tomando decisiones e informando de lo que hay que hacer. Vamos viendo escenarios que nos remiten a Italia, que a lo mejor, a su juicio, señor Ortigosa, ¿qué es lo que a lo mejor puede haber fallado, sin evidentemente pues demonizar lo que haya ocurrido allí? ¿Qué es lo que pudo fallar para que hayan tenido que optar ya directamente por clausurar el país? No, ¿Qué lo que falló, no se hizo lo que en su falló momento? fue lo mismo que falló en China al principio. Ustedes escuchen que esto se llama COVID-19. ¿Por qué? Porque los primeros casos de coronavirus que se conocieron en el mundo fueron los que se produjeron en esa zona del centro de China. Y entonces probablemente hubo muchos casos, la extensión de la enfermedad fue, y cuando ya se notificó a la OMS, ya había pasado la barrera, había llegado a Singapur, a Corea y a Italia. Y al norte de Italia, cuando empezaron a llegar los primeros casos, no se tuvieron conocimiento, no se informó, no se hizo las medidas de contención que había que haber hecho y se hicieron después. Ustedes recuerden que el norte de Italia, Milán y toda esa zona ya se empezó a hacer la contención, pero ya quizás se llegó un pelín tarde y bueno, la epidemia se está atendiendo, que es normal, y las medidas que se están tomando en Italia son excelentes. Y mucha gente se preguntará, ¿y por qué no hacemos en España igual? Si han cerrado allí universidades y colegios, pues no cerramos todas las universidades y colegios de España, porque en este momento no hay criterios para hacerlo. Cuando hay criterios, en Madrid, en Vitoria, habrá que cerrarlos, pero generalmente sería muchísimo peor el problema social que generamos haciendo medidas fuera de la norma, que las que hay que ir tomando paso a paso y día a día. Bueno, se lo preguntamos prácticamente a todos los expertos que pasan por esta mesa. ¿Hay algunas previsiones establecidas cuando llegará a su punto álgido quizá este virus del COVID-19? ¿Es algo estacional que tiene que ver también con la gripe común, con la temporada en la que nos encontramos, señor Ortigosa? No, son dos virus distintos. El virus de la gripe es un virus que conocemos y si quieren ustedes, que no tenemos hoy tiempo, pero es que hemos tenido muchos brotes y pandemias mundiales y aquí estamos sobreviviendo. En el año 1918 fue la famosa gripe española. Sí, que se llamaron española y venía de Estados Unidos. Malamente española, empezó en Estados Unidos, estamos en plena Primera Guerra Mundial. Escuchen ustedes, 1/3 de la población mundial enfermó, 1.500 millones de habitantes había en aquel momento en el mundo y 50 millones afectados con fallecimientos. No teníamos sistemas de salud pública funcionando, no teníamos vacunas. Mientras que ahora mismo tenemos, fíjense ustedes qué interesante, la primera pandemia de este siglo
y estamos muy preparados para... ya se están generando 7 u 8 proyectos de vacunas. Las vacunas van a tardar, las vacunas van a estar dentro de... necesitan sus procesos de un ensayo. año, y habrá que ver si esas vacunas se utilizarán o no, porque vamos a ver qué va a pasar con este virus. Ojalá, y los problemas de contención son para intentar eliminar y erradicar este virus, y si ya deja de circular, pues no habrá falta vacuna. Y si es un virus que se nos queda a vivir con nosotros, como se quedó el de la gripe A en la última pandemia que tuvimos, bueno, pues se queda a vivir con nosotros, y si hace falta utilizar vacunas, se utilizarán cuando sea el momento. En este momento es el momento de la tranquilidad y de prevenir. ¿Cómo prevenimos? Todo el mundo lo sabe. Eviten los besos, los abrazos, lávense las manos con frecuencia. Y cuando alguien venga de un territorio donde hay infecciones, pues hay que tener precaución y tener esa vigilancia. No hay que estar utilizando mascarillas a tutiplay, porque es que las mascarillas las tenemos que utilizar para las personas de riesgo, y de repente dentro de una semana decimos, pues todo el mundo tendrá que usar mascarillas, pues todo el mundo a usar mascarillas, pero en este momento no tiene que usar todo el mundo mascarilla, solamente las personas que la tienen indicada. Y el problema que tenemos es que se han acabado las mascarillas, porque la gente ha hecho una compra desmedida. Claro. Bueno, pues hacemos caso a las autoridades sanitarias, esas recomendaciones, sobre todo huir de bulos, de esas noticias falsas, señor Ortigosa, y sobre todo de noticias apocalípticas. Y el mensaje de tranquilidad que nos ha lanzado esta mañana. Luis Ortigosa, gracias como siempre, buenos días. Hasta una Muchas próxima gracias a ocasión, ustedes. buenos días.